William Wallace, un héroe escocés cuyo grito de libertad resuena como una explosión a través de los tiempos. Fue primero el Lord Protector, y luego la Sombra Indomable, que recorrió Escocia organizando ataques guerrilleros que terminaron con su brutal martirio a manos de los ingleses. Es imperioso conocer que Wallace nunca se rindió. Fue arrastrado, colgado, emasculado y descuartizado, pero su espíritu permaneció inquebrantable, lanzando un último grito de libertad que desafió la tiranía y lo inmortalizó en la lucha por su patria. Su vida, sus sacrificios y su heroica muerte forjaron un legado eterno, un símbolo de resistencia que, como un titán en el campo de batalla, desafía a la opresión desde más allá de la muerte. Ha llegado el momento de presentar los últimos días de William Wallace. Después de la desastrosa derrota en la batalla de Falkirk en 1298, William Wallace se convirtió en un guerrero errante, una sombra de acero que recorría Escocia con el mismo fuego indomable que en los días de gloria de la batalla del puente de Stirling. La derrota no apagó su espíritu, en lugar de rendirse, Wallace se hundió en la clandestinidad, reuniendo a aquellos que todavía estaban dispuestos a luchar, avivando la resistencia en cada rincón de la tierra escocesa. Incluso, buscando apoyo en el exterior, viajó a Francia, Noruega y los estados pontificios. Sin encontrar aliados para continuar con su lucha, regresó a los neblinosos parajes de Escocia, donde el rey Eduardo no se rendía en sus esfuerzos por capturarlo. Pero Wallace era un espectro inalcanzable, organizaba emboscadas y ataques a las guarniciones inglesas, utilizando tácticas de guerrilla que frustraban a sus enemigos y mantenían viva la llama de la rebelión. Renunció a su título de guardián de Escocia, pero no a su juramento de libertad. Cada pueblo que pisaba, cada voz que susurraba su nombre, veía en él la promesa de una Escocia libre, una esperanza indestructible. En estos años, Wallace vivió en el límite, siempre al acecho, convirtiéndose en una leyenda viviente, el símbolo de la resistencia escocesa que ni la traición ni la derrota podían domar. Sin embargo, toda carrera llega a su fin, y no siempre con éxito. Wallace fue capturado el 5 de agosto de 1305, es decir 7 años después de la batalla de Falkirk. Traicionado por uno de sus sirvientes, Jack Sword, quien lo entregaría al barón escocés William de Menteith, quien era leal al rey Eduardo. Aquí inició el calvario del héroe escocés. Fue conducido a Londres, donde las muchedumbres no dudaron en lanzar contra él piedras, verduras podridas y cuanta inmundicia llegaba a sus manos. En Westminster se le haría un juicio sumario, siendo acusado de una traición a un rey que él jamás había reconocido. En todo caso, sin defensa y rodeado de enemigos, fue condenado a una de las penas más salvajes que el hombre ha podido apreciar. El día de su ejecución, 23 de agosto de 1305, William Wallace marchó encadenado como un prisionero común a través de las calles de Londres, donde una vez más sus captores dejaron que el populacho se ensañara con él. Pero aquellos que lo miraban ese día comprendían que no observaban a un hombre derrotado, lo que los llenaba aún más de rabia y frustración. La ira de sus captores era tan ardiente como su determinación de doblegar al héroe escocés. A pesar de todo, Wallace caminaba con la dignidad de un emperador, sabiendo que su martirio resonaría en cada montaña, río y castillo de su tierra natal, Escocia. En su mirada ardía una llama imposible de extinguir. El castigo que le esperaba estaba diseñado para destrozar más que su cuerpo, buscaba aniquilar la idea misma de resistencia. Wallace fue condenado a ser arrastrado, ahorcado, emasculado, destripado vivo, para finalmente ser descuartizado, un acto de escarmiento bárbaro, con el que los ingleses buscaban borrar todo recuerdo de su legado. Primero, lo ataron a un caballo y lo arrastraron por las calles en un viaje de 6 kilómetros alrededor de Londres, cuidando de envolver bien su cuerpo en una piel de vaca para evitar que su carne fuera totalmente desgarrada por las piedras. No era un acto de humanidad, no. Querían que su tormento durara lo más posible, querían verlo suplicar por piedad.
Mientras, la multitud observaba, impactada tanto por el dolor como por la firmeza de su mirada. Pero como un guerrero en la cruzada eterna, Wallace resistió, demostrando que su cuerpo podía quebrarse, pero su voluntad permanecería incólume. No importaba cuánto intentaran destruirlo, él nunca clamaría por misericordia. Aquel acto despiadado no quebraría su espíritu. Después del arrastre, fue colgado en un cadalso, dejando que su cuerpo pendiera cargado de cadenas hasta llegar al borde de la asfixia. Y cuando creía que finalmente había llegado su hora, lo levantaron para continuar con el tormento. Esto fue repetido en varias ocasiones, pero la tortura apenas comenzaba. Lo siguiente fue su emasculación, es decir, fueron removidos todos sus órganos sexuales, testículos y pene por igual. El procedimiento no se hizo con un bisturí o alguna navaja especialmente filosa, sino con un cuchillo de carnicero. A pesar del dolor, Wallace resistió estoico. No conformes con ello y quizá envalentonado por la resistencia del héroe, el verdugo continuó con el cumplimiento de la sentencia. Con el mismo cuchillo cortó la piel de Wallace desde el esternón hasta el pubis. La sangre brotaba profusamente, pero sin ningún tipo de miramientos el ejecutor introdujo sus manos por la herida sacando los intestinos y parte del estómago y otras vísceras. De golpe, un olor nauseabundo llenó la plaza abierta. Wallace era mantenido despierto con un paño cubierto de vinagre e inmundicias, no querían que se desmayara. Las vísceras fueron lanzadas a un fogón colocado ahí profeso, para que el guerrero viera cómo ardían sus entrañas. Y la tortura continuó. Nuevamente haciendo uso del cuchillo, el verdugo, con sumo cuidado, trazó un nuevo corte entre las costillas, introdujo la punta del cuchillo y lo giró para maximizar el dolor y que una enorme herida se produjera. Solo en ese momento, algunos aseguraron haber visto el brillo de una lágrima atravesar el rostro del escocés, no por sí mismo, sino por la tierra que dejaba atrás. Aún en ese momento, su pensamiento estaba en su gente, en Escocia y en el grito de libertad que nunca dejaría de resonar. Con una habilidad que pareciera macabra, el verdugo sacó el corazón de Wallace y por la fuerza de sus latidos el órgano cayó al tablado del patíbulo para finalmente detener sus palpitaciones. En ese instante, Wallace alzó la vista al cielo y, con su último aliento, gritó, «¡Libertad!». Aquella palabra, cargada con cada gota de su sangre, se convirtió en un grito de guerra eterno que sus enemigos jamás podrían sofocar. La multitud, estremecida, entendió que ese hombre era más que carne y hueso, era el espíritu inmortal de la resistencia. William Wallace murió con los ojos abiertos, mientras el populacho le insultaba. Los días en que fue una luz que iluminó el camino de la libertad de su pueblo parecían lejanos, pero no pasaría mucho tiempo cuando nuevas luces brillaran en las tierras de Escocia. La vida de Wallace se había apagado, pero el tormento continuó, como si de esta forma pudiera traspasar lo corporal para hendir en su alma. El verdugo, ahora visiblemente afectado por la resistencia de Wallace, prosiguió con el acto final, su descuartizamiento. Su cuerpo fue trozado, por un lado la cabeza, ahora irreconocible por las continuas torturas, que sería empalada y colocada en el puente de Londres. El cuerpo fue dividido en 4, conservando cada parte una extremidad. El brazo derecho fue enviado a Newcastle, en el norte de Inglaterra, una región donde Wallace había demostrado a los ingleses el poderío escocés. El brazo izquierdo fue enviado al castillo de los Duncan en Berwick, donde estuvo acantonada una guarnición inglesa hasta 1316. La pierna izquierda fue a Perth, quizá la ciudad comercial más importante de Escocia en la Alta Edad Media, donde los ingleses construyeron fortificaciones y colocaron un ejército, que sería derrotado por Robert de Bruce en 1313. Finalmente, su pierna derecha fue enviada a Stirling, donde Wallace obtuvo su más contundente victoria. Contrario a lo esperado,
El desmembramiento del guerrero no marcó el fin de sus batallas, cada gota de sangre derramada de Wallace se convirtió en un feroz soldado preparado para luchar contra el imperio opresor. Cada pulgada de carne arrancada de su cuerpo representó cada uno de los campos, montañas, aldeas y castillos de Escocia preparadas para una nueva insurrección, esta vez exitosa, de manos del futuro rey Robert de Bruce. Por la sangre derramada y el grito de libertad, el espíritu de Wallace vive, inmortal en los corazones de todos aquellos que luchan contra la opresión.